Hola jóvenes, en este video vamos a poder revisar cómo podemos utilizar la instrucción if dentro de Java, ¿sí? Ok, vamos a diseñar en este caso un programita, ¿sí? Que dado un número introducido por el usuario nos permite determinar si el número es par o no, ¿sí? Ok, ¿cómo podemos hacerlo? Ok, primero que nada, recuerden, es necesario, como vamos a solicitar información del usuario, es necesario hacer la importación de la clase scanner, ¿sí? Recuerden, import java.util.scanner, ¿sí? Ok, ¿para qué hago esto? Para poder utilizar scanner dentro de mi programa, ¿sí? Ok, ¿qué es lo que sigue? Vamos a declarar una variable entrada, ¿sí? El system in, ¿sí? Y ya tenemos la variable con la que el usuario puede introducir el valor que deseamos evaluar, ¿sí? Ok, ¿qué es lo que sigue? Declarar otra variable de tipo entero, ¿sí? Que sea el número que el usuario va a introducir, ¿sí? Ok, hay que desplegar un mensaje en la consola. ¿Sí? Ok, y vamos a mostrar y solicitar al usuario que introduzca un número para evaluar si es par, ¿sí? Ese número, ¿dónde lo vamos a almacenar? En la variable num. Num va a ser igual a entrada.next int. Ok, ¿por qué int? Porque el tipo de datos de num es entero. Ok, ¿qué sigue? Ok, es necesario que evaluemos el número introducido por el usuario. ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, para que un número sea par, ¿sí? Es necesario obviamente que sea divisible entre 2 y que el residuo nos dé 0, ¿sí? ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, utilizando el operador residuo, que aquí en Java es con el símbolo de %. Entonces, vamos a utilizar primero la instrucción if sencilla, if num %2 es equivalente. Recuerden, en la evaluación de las expresiones no va el símbolo igual cuando queremos indicar que algo es igual a algo, ¿sí? No, va este operador de igualdad, ¿sí? Aquí le estamos indicando que num residuo 2 es equivalente a 0. Si es así, vamos a querer que nos indique print line, que nos indique el número es par, ¿sí? ¿Sí? Ok, si yo ejecuto este programa, si yo introduzco el 8, el número es par. Si yo introduzco el 7, ¿qué pasa si yo introduzco el 7, que no es número par? Ok, el programa no entra, ¿sí? Como no se cumple la condición, 7 mod 2 es equivalente a 0, no es equivalente a 0, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hace el programa? El programa no entra, pero ya no ejecuta nada porque no tenemos alguna instrucción o alguna indicación de qué hacer en esos casos. Ok, para esto vamos a usar la instrucción if else, es decir, el doble if, ¿sí? ¿Cómo? Aquí le agregamos else, ¿sí? Vamos a copiar aquí esto.
y vamos a agregarle número no es par, ¿sí? Entonces aquí sí, cuando no se cumple la condición de que un número sea par, ¿sí? Entonces ya el sistema va a saber que tiene que desplegar otra línea de código en consola, ¿sí? No, coloco 7, el número no es par, ¿ok? ¿Sí? ¿Qué nos permite la instrucción if? ¿Sí? Le permite al programa poder decidir qué puede hacer o qué instrucciones seguir en caso de que una condición sea verdadera, la condición principal, y a su vez le indica qué hacer en caso de la condición de que la condición no sea verdadera, ¿sí? De esta manera trabaja, ¿sí?, este tipo de instrucción, ¿sí? Ok, bueno, vamos a modificarle un poco, ¿sí? Vamos a quitar aquí estos mensajes. ¿Qué pasa si queremos un programa que nos permite evaluar si un número es par o es múltiplo de 2, pero a su vez que sea múltiplo de 3, ¿sí? ¿Cómo podemos hacerle? Ok, ¿cuáles vendrían siendo sus números? 6, 12, ¿sí? Por ejemplo. Ok, vamos a copiar aquí esto, vamos al operador AND y aquí le vamos a mover, ¿sí? Aquí vamos a colocarlo todo dentro del paréntesis para que el NetBeans ya no nos diga nada, ¿sí? Ok, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Qué le estamos indicando aquí a Java? Que queremos que evalúe si el número es múltiplo de 2 y a su vez múltiplo de 3, ¿sí? Ok, si se cumple la condición va a desplegar el número de 2 y 3, ¿sí? Vamos a copiar esto mismo. El número no es múltiplo de 2 y 3. Ok, como les mencionaba, ¿sí? Esta instrucción permite a la computadora tomar una decisión de qué camino seguir. Por ejemplo, 9 no es múltiplo de 2 y 3, ¿sí? De ambos números. Es múltiplo de 3 pero no de 2. Y aquí estamos usando el operador y o AND, ¿sí? Que, si recuerdan las tablas de verdad, para que la condición sea verdadera, ambas partes deben ser verdaderas, ¿sí? ¿Qué pasa si damos el número 12, por ejemplo? El número es múltiplo de 2 y de 3. Otra forma de hacerlo puede ser con el operador OR, ¿sí? Pero si yo le cambio ahí el operador, ¿qué es lo que pasa? Con que una condición sea verdadera, va a entrar, se va a cumplir la condición y va a entrar aquí. Entonces, aquí le cambiaríamos el múltiplo de 2 o 3 o de 3. Ni de 3. Ok, si ejecutamos aquí, si colocamos 9, el número es múltiplo de 2 o de 3. En este caso es múltiplo de 3 más no de 2, pero como cambiamos el operador al operador O, ¿sí?, con que una condición sea verdadera, toda la condición completa es verdadera, ¿sí? Por ahí pueden revisar las tablas de verdad. Ok, bueno, eso es todo en este video. De esta manera funciona, con un ejemplo muy sencillo, la instrucción if. Espero les pueda servir para que puedan desarrollar de manera correcta sus tareas. Saludos.